Ser Podcast. Pasan 7 minutos de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, y antes de seguir adelante, esta noche quiero traerles a los oyentes de la serie, en especial a los oyentes de Radio Coruña que están aquí con nosotros, una joya que hemos encontrado en el archivo de Radio Coruña. Es muy reciente. Es la Sinfonía Azul de la SER, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia para Radio Coruña. Esta versión de la Orquesta Sinfónica de Galicia, una de las mejores de Europa, señores. Edición especial de Hora 25, esta noche desde Coruña. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y con nosotros, aquí, Pablo Simón. ¿Cómo estás, Simón? Buenas noches. Hola, buenas noches. Elisa de la Nuez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ellos forman parte de la mesa del análisis de Hora 25 y esta mesa esta noche la termina de conformar una gallega ilustre de la cadena SER. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Vamos a ponernos serios porque la primera noticia del día en 2 minutos es muy dura, Marina. Sí, un día marcado por un nuevo asesinato machista en Villanueva de Gállego, en Zaragoza. Un hombre ha asesinado a su expareja, una mujer de 39 años, acuchillándola delante del hijo de los dos, un niño de 6. Había denuncias previas, pero la orden de alejamiento había prescrito. Fernando Beltrán es el subdelegado del Gobierno. Tanto la víctima como el agresor estaban en Biogen. Eso significa que había habido alguna denuncia en su momento. El caso ya había prescrito la orden de alejamiento. Los órdenes de alejamiento que se dictan tienen una caducidad temporal, con lo cual el caso estaba ahora mismo. La otra noticia de la tarde es la renuncia al escaño de Alberto Casero, el famoso diputado del PP que con su error permitió que saliera adelante la reforma laboral. Renuncia a su escaño después de que el Supremo lo haya dejado a un paso del banquillo por los delitos de malversación y prevaricación por unos contratos que adjudicó siendo alcalde de Trujillo. Enseguida lo ampliamos. Sobre corrupción, precisamente, se avecinan ya las primeras querellas contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Navarro, por los mensajes que se cruzó durante un año con el número 2 de Interior durante el gobierno de Rajoy, Francisco Martínez. Lo adelantamos en la SER, mensajes que se mandaron en plena investigación bajo secreto de la Kitchen. El chofer de Bárcenas, imputado en la causa, y Unidas Podemos van a denunciarlo por revelación de secretos. En Estados Unidos, el médico de Joe Biden acaba de anunciar que operaron al presidente de 80 años hace unas semanas por cáncer de piel, en concreto por una peca cancerosa que tenía en el pecho y que le extirparon con éxito. No se ha extendido. Y terminamos con la pregunta que habrán hecho hoy a los profesores de lengua de prácticamente toda España: ¿solo se puede acentuar o no? Bueno, pues no está claro, porque ayer parecía que la RAE había cambiado de criterio, sí, para permitir la tilde cuando solo se usa como adverbio, pero hoy, en redes sociales, la RAE ha dicho que no cambia nada, que únicamente se puede acentuar cuando haya riesgo de ambigüedad, cuando la frase no se entienda bien sin la tilde. Y dice la Academia que eso ya era así antes, pero no lo ven igual todos los académicos. Pérez Reverte, que fue de los primeros en celebrar ayer el supuesto cambio, dice que la RAE da información sesgada e inexacta, que sí ha habido modificaciones importantes y augura que el próximo pleno, el jueves que viene, va a ser tormentoso. Y en la contra de Hora 25, hay mares de bruma y mares hablando de cosas tormentosas, van a alucinar con lo que les vamos a contar ahora. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. 3 el público te quiere. 3 de marzo de 2023, 3 de marzo ya tenemos a la madre del año. La madre del año, y además esto es insuperable. Es una señora que se ha autoadjudicado el título de la madre del año. Ha publicado en Twitter la foto de sus hijos gemelos porque es incapaz de identificar cuál es cuál. Hasta el punto de que ha tuiteado la foto de los críos y pone: mañana tengo que ir a la policía para que les tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál. Los niños tienen 45 días y claro, son como 2 gotas de agua. El tuit ha recibido miles de respuestas aconsejando a la mujer cómo tiene que proceder una vez que ya los polis le digan este es fulanito y este es menganito. Hay una usuaria que le decía: yo le pintaba a una de mis gemelas la uña de un pie y demás. En fin, Javois, que como si la maternidad no fuese ya lo suficientemente difícil, ¿eh?
como para tener que ir adivinando, ¿no? Yo fíjate, cada año cuento aquí, en este programa, la historia de Mark Twain y su gemelo Bill. Cuando nacieron, los distinguían con pulseritas de colores. Y un día en la bañera uno de los bebés murió ahogado y las pulseritas se soltaron. Y Mark Twain, después de muchos años, dijo una frase estremecedora. Nunca se supo quién de los dos había muerto, si Bill o yo. El asunto de la identidad es apasionante porque muchas veces, como acabas de explicar, depende de una uña pintada, depende de una pulsera de colores. Mira, nunca se conoce a nadie del todo. Juan Marsé es Juan Marsé, fue Juan Marsé, porque sus padres biológicos no podían criarlo. Y su padre biológico taxista salió del hospital cuando nació y cogió en el coche a un matrimonio que estaba en la puerta de ese hospital destrozado porque había perdido el hijo que esperaban. Y empezaron a hablar en el taxi. Hablar es una cosa impresionante. Cuando la gente empieza a hablar una con otra, el suelo tiembla. Fíjate, se encuentran cosas en común, a veces cosas increíbles, como dentro de ese taxi. A uno, el conductor, le sobraba un hijo y a otro le faltaba un hijo. Y ese bebé cambió de brazos y empezó a ser otro sin enterarse. Por eso digo que no tenemos ni idea de quiénes somos. Nos pasamos la vida preguntando a los demás si somos simpáticos, si somos guapos, si somos generosos o enrollados. Colapsamos las redes sociales por un problema exclusivo de identidad. ¿Cómo se nos percibe? ¿Quién nos quiere aquí? Yo soy el tercer Manuel Javois, Aimar, el tercero. Y mi hijo el cuarto. Parecemos una familia de navieros griegos. Yo lo pienso y es de locos, pero hay ahí una fuerza extraordinaria y creo que no es tanto la fuerza de quiénes somos, sino de quiénes venimos, de dónde venimos. Y esa es la parte de nosotros a la que nunca podemos renunciar. Un beso, Javois, hasta el lunes. Un bico, chao, gracias. Ya nos lo avanzaba Marina, la última hora pasa por la dimisión como diputado de Alberto Casero, diputado del PP hasta esta tarde-noche. Este hombre fue de muchísima confianza de Pablo Casado y de Teodoro García Egea. Era un hombre desconocidísimo para el gran público, era un fontanero de partido. Dicen los que tuvieron que tratar con él que era muy, muy duro en su gestión interna del partido, secretario de organización, hasta que la pifió. En la votación de la reforma laboral votó a favor cuando su partido había dado, no solo había dado la orden de votar en contra, sino que montó toda una operación con tránsfugas de otros partidos para intentar tumbar la reforma laboral, que se salvó gracias a el dedo de Alberto Casero, al que a partir de entonces algunos empezaron a llamar Alberto Casero héroe obrero. Bueno, pues este hombre acaba de dimitir como diputado al saberse que el juez lo ha dejado a un paso del banquillo por supuestos delitos de prevaricación y malversación por varios contratos que adjudicó irregularmente en su época de alcalde de Trujillo. Él ha reconocido que hubo irregularidades, insiste en que son administrativas, no penales. El Tribunal Supremo, que es quien ha llevado a cabo la investigación, porque este hombre hasta esta tarde era aforado como diputado y solo lo puede investigar y juzgar en su caso el Tribunal Supremo. El Supremo sí ve delito y lo deja a un paso del banquillo a la espera de qué determina exactamente la Fiscalía. Lo del aforamiento no es menor. Alberto Casero esta mañana ha intentado renunciar a su militancia en el PP, pero quedarse con el acta de diputado para mantener el aforamiento. Algo ha pasado ahí, alguna llamada ha habido ahí que esta tarde ya ha dicho, no, dimito también como diputado. O ha dimitido o lo han dimitido. Esto lo sabremos también con el tiempo. Esta dimisión, en cualquier caso, cierra una semana que es nefasta para la política en España porque ha vuelto a primer plano todo tipo de informaciones relacionadas con la corrupción. El caso Mediador, que ahora vamos a ello, que cada novedad que conocemos es más chusca. Y también las novedades que está sacando a la luz la investigación del caso Kitchen, el sumario del caso Kitchen, que ponen novedades que ponen en una situación muy delicada al presidente de la Audiencia Nacional. Se han anunciado ya 2 denuncias contra él, contra el actual presidente de la Audiencia Nacional, por supuesta revelación de secretos en las conversaciones de WhatsApp que mantenía con Francisco Martínez, que entonces era número 2 del ministro del Interior, Fernández Díaz, terminó imputado por la propia Audiencia Nacional. Son las conversaciones que avanzamos el miércoles por la noche en la cadena SER y en las que el presidente de la Audiencia tenía un colegueo y unas expresiones absolutamente impropias sobre investigaciones en curso que se estaban llevando a cabo en la propia Audiencia y que afectaban
al político con el que este juez despachaba por WhatsApp. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Decíamos, Campos, que hay dos denuncias anunciadas contra este hombre, contra el presidente de la Audiencia Nacional. La primera es del chofer de Bárcenas, que terminó siendo confidente de la policía, y la segunda es de Unidas Podemos. Ambas querellas por revelación de secretos contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. El abogado de Sergio Ríos añade un delito de obstrucción a la justicia. La más avanzada es la de Ríos, el exchofer de Bárcenas, que lleva aparejadas penas de 4 años y medio de cárcel y se presentará la próxima semana. Su abogado, Javier Basallo, considera que el presidente de la Audiencia, haciendo un uso arbitrario de su cargo, con aprovechamiento del mismo, ayudó al ex número 2 de Interior con el PP, con grave perjuicio para el caso Kitchen y para terceros. También denuncia la doble vara de medir de la justicia y extiende la querella contra los fiscales del caso por omisión del deber de perseguir delito. El presidente de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, no era el único con el que se hablaba por WhatsApp, el número 2 de Interior. Hoy también has avanzado, Campos, las conversaciones de este hombre, Francisco Martínez, con el entonces jefe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, unas conversaciones en las que se ve cómo entre los dos preparaban juntos las preguntas para la comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso. Y más allá del escándalo de que un altísimo cargo de la Guardia Civil asesore a un rival político del ministro sobre cómo erosionar políticamente al ministro, en esas conversaciones, Campos, hay de todo. Hay hasta apelaciones homófobas sobre el ministro Marlaska. Sí, Manuel Sánchez Corbí, Aimar, había sido cesado por Marlaska. Este tenía que comparecer en el Congreso para explicar esa decisión y el propio Corbí preparó la comparecencia al Partido Popular, pasando a Francisco Martínez, entonces ya diputado raso, hablamos de 2018, datos íntimos del ministro y con expresiones homófobas. Pregúntale esto que se va a poner histérico. Bueno, no, histérica, le dice Corbí a Martínez. Antes, en 2016, cuando aún era jefe de la UCO, el coronel Corbí, tal y como ha avanzado Infolibre y ha confirmado la SER, escribe al entonces secretario de Estado con el PP, Francisco Martínez. Perdón por la hora. Esta es la información obtenida. Este periodista es homosexual, bastante promiscuo e interesado en sus relaciones amorosas. Ha mantenido y o mantiene relación con 2 fiscales anticorrupción de Valencia, de los que da Aimar sus nombres y añade que seguían causas contra el PP, y ha tirado los tejos al presidente de la Audiencia de Valencia, también homosexual. Muchas gracias, Manolo. Menudo culebrón. Un abrazo, contesta el secretario de Estado. Es decir, Aimar, que el coronel Manuel Corbí, jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción, a petición del secretario de Estado de Interior con el PP, le pasó un informe sobre la condición sexual de un periodista crítico con la corrupción y sus posibles contactos y relaciones. Miguel Ángel Campos, gracias. A ti, buenas noches. Maraña, tu análisis. Bueno, yo estaba pensando, escuchando la crónica de Miguel Ángel Campos, siempre solemos poner el acento y los focos y toda la discusión sobre los cargos políticos, y hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Y hay que exigir responsabilidades al que se sale de lo que es la función pública y se contamina y se dedica a otras labores que no tienen nada que ver con el servicio público. Pero al escuchar esto, y ayer cuando preparábamos en Infolibre la información y la contrastábamos sobre esos WhatsApp del jefe de la UCO al número 2 de Fernández Díaz, yo reconozco que estaba absolutamente indignado por una razón, porque es que estamos hablando de un funcionario público, de un jefe policial, que puede negarse perfectamente si un cargo político le presiona para hacer algo claramente ilícito. Y si sale de él, también hay que condenarlo, ¿no? Y por lo tanto hay que exigir responsabilidades. Desde luego al jefe policial que se dedica a investigar la vida sexual de un periodista, de cualquiera, me da igual. Pero en este caso de un periodista que investigaba las corrupciones del PP en Valencia. Por cierto, en la transcripción de los WhatsApp se indica también el nivel del personal, ¿no? Cuando dice que mostraba interés por sus relaciones amorosas. Pues claro, como cualquiera, ¿no? Es decir, tendrá derecho alguien a mostrar interés por sus propias relaciones amorosas. ¿Quién es un jefe policial para utilizar las relaciones personales e íntimas de un periodista para una causa política o policial o judicial? ¿Para qué hablar de nada menos que el presidente de la Audiencia Nacional?
es que, entre otras cosas, lo que puede ocurrir es que la actuación de este señor contamine un montón de procesos en la Audiencia Nacional, como ya está ocurriendo. Porque hay abogados que ya están presentando recursos por la intervención del señor magistrado presidente de la Audiencia Nacional. Es muy grave. Y lo que quiero decir es que deberíamos poner el listón tan alto o más con los funcionarios públicos que ocupan cargos importantes en la magistratura, en la policía, donde sea, y no solo con los políticos elegidos. Elisa, ¿cómo lo ves tú? Elisa de la Nuez. Sí, bueno, yo lo veo como siempre que hablamos de estos temas. Sin duda muy grave, pero es que, claro, el problema es este que apuntas, Jesús, es que son cargos absolutamente politizados, es decir, no están actuando como funcionarios públicos, están actuando, digamos, desde un punto de vista político. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos una administración muy politizada y porque estos cargos, por ejemplo, el jefe de la UCO no tendría que ser un cargo de libre designación y de libre cese, tendría que ser un cargo reservado para una persona con experiencia profesional que supiera de esto y que no tuviese que estar cambiando cada vez que cambia el director. ¿Por qué? Porque con esto te garantizarías una neutralidad, un comportamiento más técnico y no, digamos, estar al albur de esto. Porque, claro, el jefe de la UCO, fatal, pero es que le había cesado mal. Ya sé que tú no... No, hago este gesto porque el señor Villarejo está 35 años por funcionando. Supuesto. Sí, bueno, pero el señor Villarejo es otra historia. Pero lo que quiero decir con esto es que este señor le cesa a Marlaska y entonces, como su pequeña, entre comillas, venganza, pues, oye, le ayudo al del PP que va a preguntar mi cese. Entonces, mi opinión es que cuanto más politicemos la administración, más tendremos este tipo de casos. Sí, pero si me permites, no son víctimas. No son víctimas. Es decir, porque ellos se pueden negar a una actuación como esa. Jesús, yo no digo que sean víctimas, yo digo que juegan a un juego de políticos porque en estos cargos se juega a la política. Y exactamente lo mismo el presidente de la Audiencia Nacional. Esto es hacer favores a políticos. Que a mí no me parece bien, Lo que digo, ¿esto de dónde viene? De que son cargos de libre designación del Consejo General del Poder Judicial, que es político. Estaremos de acuerdo que cualquier político en este país, si recibe un mensaje, una insinuación o un gesto del presidente de la Audiencia Nacional, tiembla. Es decir, el poder, en ese sentido, no sé quién tiene más capacidad de poder. Pero yo lo que te quiero decir es que es... de atemorizar a los perdona, es absolutamente impresentable que se cruce en WhatsApp sobre el presidente de la Audiencia Nacional con quien sea. Ni con el presidente del gobierno, ni con alguien investigado, porque tenemos que tener jueces neutrales y de los que nos podamos fiar. Por tanto, es absolutamente impresentable. Estoy intentando explicar por qué pasan estas cosas. Sí, yo te entiendo. A ver, Simón. Sí, pero yo por hacer una síntesis, porque en el fondo yo no veo que estéis diciendo algo contradictorio. Nosotros lo que vemos es un caso evidente en el que se entremezcla corrupción política, que evidentemente la tenemos identificada, sabemos quiénes son los culpables, en lo que es probablemente el caso más grave de corrupción desde la época de los GAL, que es emplear las instituciones del Estado contra rivales políticos y para proteger a tu partido por un caso de corrupción con corrupción administrativa. Es decir, cargos que forman parte de la estructura del Estado, que están entrelazadas, es cierto, y que lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos, bueno, y esto es a mí lo que me preocupa, es decir, aparte de localizar a estas personas que sabemos que tienen responsabilidad por unos hechos gravísimos, ¿hemos levantado suficientes controles y barreras para prevenir el que este tipo de sucesos vuelvan a ocurrir? A mí es lo que siempre me genera muchísimas dudas en el siguiente sentido, ¿os acordáis cuando Marlaska cesó a uno de los altos dirigentes de la policía y dijo que lo hacía para combatir a las cloacas del Estado? Y esta fue una de las razones que se dio. Y me pregunto, ¿y todo eso en qué quedó? Es decir, ¿se ha desarticulado o se está desarticulando aquellos elementos que sabemos que están contaminados dentro de la administración que después torpedean o pueden torpedear la labor de gobiernos? Lo mismo en el caso de la judicatura. Sabemos que el problema no es que los jueces tengan ideología. Claro, todo el mundo tiene una ideología. El problema es que sean una correa de transmisión de los partidos. Este es el problema, porque en el fondo es lo que estamos viendo aquí. Cuando se hablaba de controlar desde la sala desde la parte de atrás la sala del Supremo, porque se decía en WhatsApps. Es decir, a lo que me refiero es, sin quitarle gravedad a esta cuestión, tenemos que empezar a pensar no solo en los responsables y que tiene que caer sobre ellos el peso de la ley, sino qué contrafuertes institucionales, que era de lo que estábamos hablando cuando se rompió el bipartidismo en España. ¿Qué contrafuertes institucionales vamos a poner para que esto no ocurra? Porque al final, en el fondo, volvemos a ver las mismas películas reeditadas y amplificadas de problemas que ya habíamos visto, porque este caso sabíamos que estaba teniendo lugar. Sobre películas chuscas, el caso Mediador lo tiene todo. El Congreso de Diputados está a la espera de que le llegue la orden para registrar el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Es una orden que ha enviado la jueza del caso para poder ver todo lo que hay dentro, especialmente el ordenador.
El despacho, por lo que nos dicen, está cerrado desde que este hombre renunció al acta, que esto fue hace ya 2 semanas, Marina. Sí, el pasado 14 de febrero, el último día en el que Juan Bernardo Fuentes estuvo en el Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista lo cerró de forma preventiva y voluntaria, algo que le sirve al ministro Félix Bolaños para contraatacar al Partido Popular. Con cualquier caso de corrupción, a quien le toca hacer el trabajo es a la justicia. Lo que usted puede tener la absoluta certeza es que el Partido Socialista no va a destrozar a martillazos ninguna prueba en ningún procedimiento judicial. Es más, todo lo contrario, que el peso de la justicia caiga sobre quien haya cometido cualquier delito. No vamos a destrozar ordenadores, ha dicho Bolaños, en referencia a cómo en Génova sí se destruyeron a conciencia ordenadores que eran de Bárcenas. Puede ser muy impactante, Elisa, la imagen de la policía inspeccionando un despacho de un diputado del Congreso. Sin duda, pero volviendo un poco a lo que decía Pablo, que es un tema que a mí, como sabes, me preocupa mucho, es que esto es una reedición de cosas que ya hemos visto, ¿no? En versión, si quieres, chusca o casposa, pero eso es lo de siempre, es vender favores políticos a empresarios que supuestamente van a obtener subvenciones, contratos, etcétera. Entonces, claro, esto lo hemos visto, pues no sé, a mí me acordaba del caso Roldán, lo que somos más mayores nos acordaríamos, tenemos hasta general de la Guardia Civil por medio. Entonces, la pregunta es cómo es posible que siga pasando esto en el año 2023. Claro, la contestación es que no hemos hecho las reformas estructurales que pudieran prevenir esto. Y además tenemos el dato que también es muy llamativo de que todas estas personas además han hecho protocolos, firmado compromisos éticos, etcétera. Esto no sirve absolutamente para nada, ¿no? Que yo creo que es una reflexión que también nos podríamos hacer de vez en cuando. Hemos aprobado normas, protocolos anticorrupción, estrategias anticorrupción y estamos exactamente igual que en el año, no sé si era el 83 o el 84. Jesús. Está mal. Sí, la verdad es que sería deseable que alguno de estos casos se desvelara por parte de quienes tienen que controlarlo. Eso también estaría bien. Eso también estaría bien. Eso indicaría que en ese sentido se avanza más de lo que, yo sí quiero decir, de lo que ya se avanza. Se está avanzando. Yo creo que sería injusto decir que no se ha hecho nada. La semana pasada, cuando surgió este caso, yo comentaba que lo que más me sorprendía eran las fechas. Es decir, uno no podía imaginar que en 2021 y 2022 hubiera no solo un diputado que se dedicaba a todo este disparate que ya todos conocemos, y unos empresarios, que me gusta insistir en ello, porque si no parece, como siempre, que hay un diputado malvado, corrupto y chorizo, que lo será, seguro, o por lo menos están todos los indicios. Eso sí, pongamos cada cosa en su sitio, porque hasta ahora la cantidad que se supone que está probado que se ha llevado son 5.000 y pico euros. ¿Vale? Y luego ya seguimos hablando de la Kitchen, de la Gürtel, de tal, porque no se puede ni se debe, a mi juicio, meter todo en la misma cosa. Es que no es un tema de cantidades, es un tema de venta de favores. Lo sé, por eso empiezo diciendo que ojalá los controles funcionaran y dijeran, oiga, este señor no es ni siquiera presentable que siga con su acta de diputado, porque lo hemos pillado. Esto sería lo deseable. Pero hay una ley de transparencia con todas sus lagunas, que algo hace, porque es verdad, por lo menos tenemos la capacidad de exigir, es verdad, me vas a contar de lo que hay que exigir para que nos faciliten una serie de datos de determinadas instancias, ¿no? Pero se han dado pasos. Lo digo porque no somos un país oscuro donde todo es un desastre y está lleno de políticos corruptos. No es verdad. Hace unos meses hemos visto lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que se descubrió, nada menos que en Downing Street, las fiestas también con todo tipo de excesos mientras la población estaba confinada. Es decir, corruptos hay y habrá siempre en todas partes. Es fundamental añadir controles, estoy de acuerdo, y sobre todo es fundamental para distinguir unas cosas de otras, ver cómo se reacciona ante los casos. Y en eso también conviene separar y conviene ver qué ha hecho cada uno cuando se ha encontrado un caso de corrupción en sus filas. Pablo Simón. A mí esto que dice Jesús de prevenirnos contra el cinismo político me parece muy relevante, porque corremos el riesgo de poner a todos los políticos en el mismo saco, y esta es la mejor estrategia del corrupto, por cierto, que es convertir en que todo es lo mismo y por lo tanto que al ser equivalente, claro, y es bueno por lo tanto poner a cada cual en su lugar y decir que no todos son iguales, etcétera. Y además también, por poner una nota de optimismo, nuestra intransigencia con la corrupción ha mejorado. Yo quiero recordar que hemos estado en un país en el que tenías la mitad del grupo parlamentario de un parlamento autonómico imputado por corrupción y nadie se iba a casa.
¿Vale? Esto ya ahora no es imaginable. Ahora reaccionarás antes o después, pero hay una presión mediática, hay una presión de la opinión pública que hace que los partidos tengan que reaccionar más rápido. No todos al mismo ritmo, pero yo creo que es el camino que hay que seguir. Asumir responsabilidades políticas. Pero sí que es verdad que Informe de Transparencia Internacional nos volvía a recordar que hemos cedido posiciones, que no hemos avanzado en control de la corrupción, que seguimos teniendo problemas de controles mejorables. Y os pongo un ejemplo. Yo porque soy, lo digo aquí siempre porque soy un pesado, ¿no? Pero la protección del anonimato de la delación de corrupción dentro de la administración. Se acaba de registrar la propuesta ahora. No sé ni si se va a aprobar en esta legislatura porque que igual decae. Pero la cuestión es que esto teníamos que tenerlo desde antes. Porque o sea, esto que es que el funcionario que detecte corrupción y la denuncie lo puede hacer de manera anónima. Ah, claro, es que en ambientes pequeños, muy cerrados, en el que todo el mundo se conoce, la presión es muy grande. Claro, el funcionario también está sometido a mucha presión, incluyendo cosas como que, por ejemplo, determinados cargos municipales puedan tener remuneraciones complementarias aprobadas por el Pleno, interventores y secretarios, que también es un mecanismo de control que por ahí está. Pero bueno, eso lo dejamos en otro capítulo. En cualquier caso, en la corrupción lo importante es prevenir para curar. Es decir, reaccionar tarde implica el que ya tenemos a alguien que ha robado. Y esto es de lo que parece que no se ha hablado y que el problema que seguimos teniendo es que nuestras reformas institucionales siguen siendo mejorables, porque yo sigo aspirando a una democracia de más calidad de la que tenemos y creo que todos los que están en esta sala también. Pero eso requiere también tomarse las instituciones en serio y eso a veces nos falla. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es el tema de los controles preventivos y los principales controles preventivos son los funcionarios, pero los funcionarios tienen que tener esa capacidad de decir que no y de oponerse. Y esto muchas veces no pasa. Desde luego, en sitios pequeños, ayuntamientos, interventores, secretarios no tienen muchas veces esa capacidad o esa libertad. Esto es muy importante. Pero cuando tú eres más optimista, yo es que no soy muy optimista, porque es que realmente estaba mirando datos de un libro que he leído, Corrupción Política en España, un análisis descriptivo de 2000 al 2020, es decir, los últimos 20 años, y aquí dicen, yo no he leído el libro, documenta 3.743 casos de corrupción desvelados en España en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Esto yo no creo que sea mucha mejora. No sé si la reacción es mejora, desde luego la situación no parece. Una cosa es lo detectado y otra cosa es lo percibido. En Zambia no encuentran casos de corrupción, pero no significa que no haya. Es que no tienen capacidad estatal para detectarla. Vale, pero no podemos decir que sean pocos casos de corrupción. Claro, pero el que la detecte es como siempre. Que haya muchas más denuncias de algo significa que incrementan los casos o que la gente denuncia más. Esa es también, esa es la duda. Quiero decir que los datos judiciales per se no me valen. Bueno, pero es que son los únicos que tienen. Sí, a ver, uno a uno, no se me amotinen, señores. Una cosita antes de terminar, que ha dicho una cosa que me parece relevante, Jesús. No olvidemos a los empresarios, pero yo siempre digo, el empresario se deja guiar por lo que espera de la administración, y eso sí tengo experiencia, ¿no? Tengo experiencia, es decir, el empresario pregunta, ¿aquí cómo se consigue un contrato? Y esto lo he oído yo. Y tú le puedes decir, ¿aquí se consigue un contrato? Por un concurso abierto, público y transparente, o le puedes decir, venga usted que le cuento. Maraña. Y esto es absolutamente así. Yo vuelvo a lo mismo, yo no eximo en ese sentido de responsabilidad ni la mínima al empresario que dice, oiga, ¿esto cómo se hace? Pues sí, hombre, ya va con pero tú le contestas cómo se hace. Es que por eso es tan importante esos controles y esto que decíais de que se apruebe la normativa para proteger a los denunciantes, etcétera. Pero en una corrupción hay corruptos y corruptores. Y en este país se han ido con mucha más frecuencia de rositas los corruptores que los corruptos. Esto es así, en los grandes casos ha ocurrido eso. Y si no, empezamos a repasar en los propios casos aún abiertos. Recordemos aquel intento en su día, que creo que protagonizó, si no me falla la memoria, el juez Gómez Bermúdez, cuando intentó abrir la investigación sobre las empresas que se beneficiaban de las corrupciones de la Gürtel. No ha habido manera en ese sentido. Caso mediador, de que la gestión del Partido Socialista, con, es verdad, una intervención rápida y una expulsión muy rápida, puede contener el daño político que le puede hacer este caso, o la erosión política amenaza con ser grande, Simón. Yo creo que la erosión es inevitable. Es decir, ha hecho lo correcto, creo. Es decir, tú solo puedes actuar rápido, pero la erosión política es inevitable porque la oposición va a tener un interés también en amplificar las críticas. Y es evidente que ellos van a solicitar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Daría para otra discusión si son útiles o no son útiles en general, porque sabemos que luego no se aprueban recomendaciones que ayuden a
prevenir los casos, y me da igual, porque lo hacen los partidos del gobierno y de la oposición, en esto es indistinto, pero yo creo que esto en el fondo es muy inconveniente porque le abre otro frente más al gobierno, y el gobierno ahora mismo está intentando apagar fuegos en muchas direcciones. El tener otro factor que además tiene también un enraizamiento autonómico en las Islas Canarias, que es que ahí es donde no sabemos, ¿no? Y donde puede ser que el propio PSOE a nivel nacional no sea consciente o tenga una parte delegada en ese PSOE de Canarias que pueda acarrear problemas. Yo es que quiero recordar que la Agrupación Socialista Canaria, que es un partido independiente, surge como una escisión del Partido Socialista de Canarias, también ligado a un problema de corrupción. Es decir, que este tipo de dinámicas la hemos visto en otros lugares. O sea, que yo creo que el daño va a continuar. Lo que sí ocurre es que hay muchos frentes abiertos. Maraña. Sí, me da la impresión de que en ese sentido, si hay alguna variación en los motivos de la corrupción, es que estamos pasando de la construcción a las renovables, ¿no? La fotovoltaica, este es el cambio fundamental, pero los mecanismos son corrupción sostenible, ¿no? Sí, eso es. En cuanto a la reacción, a mí me preocupa que no haya conciencia, en este caso desde la oposición, desde el PP, de que cuando alguien expande y utiliza la hipérbole para, sin pruebas, acusar de mucho más de lo que hay, al menos de lo que hasta ahora está probado, es que eso perjudica a toda la política. No perjudica solo al que está gestionando y al que tiene ese garbanzo negro o esa manzana podrida o ese cesto, me da igual. No me da igual, las proporciones son importantes, ¿no? Tenerlas en cuenta. Pero en ese sentido, esto que ha ocurrido en los últimos días por parte de la derecha y de altavoces mediáticos muy importantes de la derecha, que es que están todos los días insinuando, o mucho más allá que insinuar, que hay no sé cuántos diputados y diputadas del PSOE metidos en esta historia. Oiga, es muy grave hacer eso. Lo último es lo de hoy, decir, aquí hay 5 que fueron y estos otros 7 manchados. Claro, hay 5 que fueron a una cena. Oiga, no sé. Todos vamos a cenas, ¿no? Elisa. Pero oiga, eso no te implica en nada. Pero sobre todo, insisto, te perjudica a ti como político y a la democracia como tal, desde luego. Yo lo que veo es efectivamente, como dice Pablo, que no se sabe muy bien. Esto parece el típico caso de clientelismo, hablando en plata, que probablemente tenga, ya veremos, ¿no?, más ramificaciones, que es una forma de operar, por cierto, que se ha dado muchas veces precisamente en las Islas Canarias, o sea, tampoco estamos hablando de nada nuevo. O por la construcción. Sí, pero como bien habéis dicho, hemos pasado de construcción a renovables. Pero quiero decir que probablemente haya ese régimen clientelar del que ya sabemos y que es un poco lo que te digo, de que allí las empresas piensan que los favores se consiguen así y por tanto, y probablemente porque se consiguen así. Y dicho eso, lo del Partido Popular sí es lo mismo. Todos se aprovechan de la corrupción del otro cuando llega y hasta que llegue la suya y se aproveche el anterior. ¿Que mancha toda la clase política? Sin duda, sin duda. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias, se endurece el enfrentamiento entre el gobierno y Ferrovial a cuenta de la decisión de la empresa de trasladarse a Países Bajos. Varios ministros han hablado en las últimas horas con el presidente de la compañía, con Rafael del Pino, tercera fortuna de España, tercera persona más rica del país. Han hablado con él para mostrarle su cabreo, su decepción por la decisión de llevarse la empresa fuera. El propio presidente del gobierno ha cuestionado el compromiso de Rafael del Pino con España y hoy el mismo Sánchez ha insistido en la crítica. El patriotismo se demuestra con hechos, dice, no todo puede ser ganar dinero a costa del país. Con el caso de Ferrovial, Sánchez está recuperando esta semana ese posicionamiento del gobierno sobre lo que tienen que aportar las grandes fortunas. Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. Ante estos reproches, desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de actuar como un hooligan. Del presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema? Lo cierto es que en paralelo a los golpes en público entre gobierno y empresas se están produciendo reuniones al más alto nivel para tratar de reconducir la situación. Se han dado hasta 5 contactos entre Ferrovial y ministras como Calviño o Díaz. La constructora, en cualquier caso,
caso no cambia, mantiene firme su intención de irse a Países Bajos, vinculando esa decisión al deseo de los accionistas y no a un movimiento político. Unidas Podemos, por su parte, ha registrado ya su propuesta para que las empresas que se vayan del país devuelvan las ayudas públicas que han cobrado en los últimos 10 años. Simón. Yo eso último lo veo un poco complicado, pero bueno, voy a empezar de lo general a lo particular, ¿no? Primero, voy a empezar un poco más macro y luego me voy a por Ferrovial. El primer asunto fundamental es discutir a propósito de los temas de armonización fiscal, que sigue siendo una cuestión clave en la Unión Europea y que yo creo que es el elefante en la habitación, ¿vale? Podemos continuar debatiendo sobre esto, pero mientras tanto tendremos a youtubers en Andorra y empresas que se marcharán a Países Bajos o a Irlanda porque resulta más barato pagar sociedades, y esto es una primera reflexión que sigue pendiente y que yo sé que ahora tiene un debate muy vivo en la Unión Europea porque se está discutiendo las reglas también de consolidación fiscal. 2. El debate a propósito de los campeones nacionales. Es decir, tiene que haber empresas con participación pública o empresas en sectores estratégicos claves como infraestructuras, telecomunicaciones, energía, que estén participadas también por el Estado y que sabemos que puedan desempeñar ahí una función fundamental. Yo creo que sí. Es decir, y de hecho, mirando a los países de nuestro entorno, yo veo que sí. ¿Cómo hubiera reaccionado la oposición en Italia o en Francia si una empresa estratégica cogiera y dijera que se va a los Países Bajos? Es decir, no hubiera ni atrevido la empresa a hacerlo, porque todo el mundo sabe que es fundamental que esa empresa se quede desarrollando actividades allí, porque es fundamental, y eso es una de las cuestiones que también tendremos que debatir, que es que hemos vendido las joyas de la corona los últimos 20 años y ya no nos queda prácticamente ningún sector estratégico que no esté participado por otros países. Y ahora, yendo a Ferrovial, dos cosas concretas. Primera, la directiva de 2014 permite libre competencia en el acceso a las infraestructuras a todos los países. En media, un 2%. Un 2% de la obra en cualquier país del mundo la hace una contratista extranjera. Un 2%, ¿vale? No sé cuántas empresas de Países Bajos van a montar las casetas de la Feria de Abril. Mi intuición es que ninguna, ¿vale? Esto nos da a entender que, en el fondo, esto del libre mercado en el sector de las infraestructuras es mentira. Creo, por lo tanto, que es una decisión arriesgada de Ferrovial irse, porque aquí está donde es un mercado muy regulado. Pero luego, además, está el tema de que no sabemos si esto es elusión fiscal. Y entonces esto puede acabar en los tribunales. Es decir, esto es una cosa que tú puedes llevar a los tribunales y permitiría incluso poner un impuesto de salida. O sea, cuidado con esta cuestión, que yo veo también los pros y los contras de la decisión, ¿eh? Elisa. Sí, yo por ir un poco más a la parte técnica y menos a la discusión política, ¿no? Que tiene, bueno, pues un montón de matices. La parte técnica, un poco, vamos, el marco, que es el marco europeo, de acuerdo, es decir, estas son la regulación que se tiene en el ámbito europeo con la libre circulación de capitales y con el problema, efectivamente, de la diferencia de regímenes fiscales, y se tendrá que solventar a nivel europeo. Nosotros nos guste mucho o poco, ese es el ámbito en el que estamos. La cuestión de la contratación pública es muy interesante porque efectivamente es una empresa que básicamente ha hecho sus beneficios a base de contratación pública, pero deberíamos pensar que la contratación pública es abierta, limpia y competitiva. Y luego podemos entrar en que se pagaran comisiones del 3% en Cataluña. Al tema anterior. No, pero quiero decir, claro, si a mí no me tienes que convencer, pero claro, decir es que estos señores se han llevado mucho dinero en obra pública, bueno, se supone que se lo han llevado en un concurso público libre abierto. Sabemos que no, porque la Comisión Nacional de Mercados y Competencia detectó hace mucho tiempo que hay un cártel entre empresas constructoras, porque sabemos que se han pagado efectivamente comisiones del 3% en la época de competencia, y han recibido sanciones no suficientemente disuasorias. Efectivamente, sanciones no solo no disuasorias, sino que te las anula la Audiencia Nacional. Es decir, hay mucha historia, pero efectivamente vamos a suponer que pues hay unas reglas del juego que más o menos se han respetado, y en todo caso también apuntando a las soluciones, lo que no pueden ser son soluciones fuera del marco normativo que tenemos. Es decir, claro, que devuelva las subvenciones, que devuelva la obra pública, eso no sé cómo se hace. Y una cosa que tú decías también muy interesante y que creo que no se dice mucho es que son grandes empresas que pueden hacerlo muy bien fuera, y en ese sentido también la apuesta de Ferrovial es el mercado estadounidense, donde las infraestructuras están súper obsoletas y tienen capacidad real de hacer grandes infraestructuras, porque en el fondo de todo esto también lo que pasa es que tenemos empresas, grandes empresas de ingeniería que pueden salir fuera de España y hacer obra pública fuera, además en un momento que eso también es muy interesante, donde la obra pública en España está cayendo, que eso también es muy interesante. Maraña. Es que hay menos obra pública en ¿Se España. le puede pedir patriotismo a una empresa, Maraña? Bueno, sí, y especialmente a algunas empresas y a algunos empresarios. Y ahora me explico. Aquí creo que hay dos vertientes, ¿no? Una, yo creo que ya habéis hablado de ella, ¿no? El tema fiscal europeo, cómo se consiente el dumping, cómo se consienten semiparaísos fiscales, etcétera. Está el asunto del por qué se lleva la empresa a Países Bajos. Hoy he escuchado
por ejemplo, al compañero Javier Ruiz en esta misma emisora, explicando que no está claro el beneficio económico, fiscal que puede tener ese traslado. No está claro al menos. Es decir, si son 40 millones de euros, parece que en alguien que tiene 3.800 millones de fortuna no parece que le importe mucho. También hay que decir otra cosa, ¿eh? Mañana damos algunos datos en Infolibre. El señor Del Pino es que lleva desde los años 90 teniendo sociedades en Luxemburgo, en Suiza y en Países Bajos. Es decir, que tiene costumbre, ¿no? Y entonces decías el patriotismo. Ahí voy a la otra vertiente. Porque esto, claro, cuando se dice al final, sobre todo el tema y el gesto está cargado de política, de intencionalidad política. Yo añado un dato más. Hace 2 meses escasos, el señor Del Pino presentó en un acto en Madrid, en el foro de ABC, a Alberto Núñez Feijóo. Lo introdujo, lo presentó, se deshizo en loas, en elogios del señor Núñez Feijóo, de su capacidad política, su capacidad de gestión, etcétera. E incluso, literalmente, el señor Del Pino dijo: nuestra ambición como empresa, como Ferrovial, es seguir contribuyendo a la construcción de una España mejor y más próspera, por lo que todos los partidos políticos podrán encontrar siempre en Ferrovial un sólido aliado para seguir avanzando. No se me ocurre peor forma de contribuir a la prosperidad de tu país que llevarte la empresa, después de todo lo que ya se ha dicho, de dónde sale pues los beneficios de esta empresa, llevártela a Países Bajos. ¿Qué concepto es ese del patriotismo? Y esto del patriotismo hay que decir que es que desde hace años sabemos que está en el debate político porque ha interesado que esté y algunos se han querido apropiar del patriotismo. Y si eso es así políticamente, a mí me caben como mínimo 2 preguntas. Si el señor Del Pino, después de decir esto hace 2 meses escasos, decide llevarse la empresa a Países Bajos, ¿qué pasa? ¿Que no confía en que haya un cambio político y gobierne Núñez Feijóo dentro de pocos meses? Porque entonces no tendría ningún problema en quedarse, ¿no? Brevísimamente, Elisa. Digo yo. Sí, no, yo lo que quería decir también es una reflexión. Luego hago la otra pregunta. Una reflexión que es, no creo que esto se improvise, ¿no? Que tiene relación con esto que dice, si hace 2 meses viene Núñez Feijóo. Es que yo no creo que tú puedas improvisar un movimiento de esta naturaleza en 15 días, en 2 meses. Probablemente esto lleva tiempo, y más si, como decís, tenéis información de que ya ahí lo hacía con otro tipo de sociedades. Lleva tiempo pensando un movimiento de esta... Con su patrimonio. No, está acostumbrado a tener sociedades. No, pero que quiero decir que no creo que un movimiento de esta envergadura se pueda improvisar por cuestiones meramente de oportunidad política. Otra cosa es que venga bien o venga mal. Creo que probablemente esto llevaba tiempo cociéndose, por así decirlo. Hablando de... Bueno, pasamos de hablar de una macroempresa a una microempresa. Elena Longueira, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Elena? Bueno, un poco sorprendida con tanta... con tanta gente, yo también. La otra vez éramos tan poquitos. La otra vez es porque la última vez que nos vimos, Elena y yo, estuvimos haciendo el programa. En la lonja. En la lonja, aquí en el puerto de La Coruña. Estábamos, 6, 7 personas con un frío que pela, estábamos ahí. Sí. Porque fue la vez que vinimos a hablar de cómo os afecta a la gente estábamos que con la huelga del mar, la subida de los carburantes, la huelga del transporte. En aquel momento era un momento crítico. Tú, además, esto os ha afectado a toda la familia, porque tú tienes una pescadería, Mar de Fondo, tu marido y uno de tus hijos se dedican a la pesca y estabais absolutamente atravesados por esa tormenta perfecta que estabais viviendo. No sé, un año después he querido volver a hablar contigo para que me cuentes cómo estáis ahora. Bueno, pues la situación ha semi-mejorado, pero bueno, lo que es el tipo de ayudas que nos daban, pues seguimos esperando por ellas. El gasoil sigue para los barcos pequeños. Yo tengo mi hijo tiene un barco grande y mi marido un barco pequeño. Los pequeños tienen las mínimas. La gasolina sigue por las nubes para ellos. Pasamos de pagar 50 céntimos, que estábamos, a 1,2 €, o 1,3 € que está esta semana. Los barcos grandes pues creo que están a 0,80 de 0,40 que estaban. Y bueno, nos influye todo en el bolsillo. Los precios del pescado, los que vienen de fuera, están muchísimo más elevados. Por ejemplo, el producto estrella, que es el salmón, creo que yo personalmente voy a dejar de trabajarlo por el precio que está cogiendo, y así muchísimas cosas. Si va sumando. Háblame del salmón, o sea, el caso concreto del salmón. ¿Cómo se encarece? ¿Hasta qué punto tú puedes repercutir ese encarecimiento? Pues mira, ha pasado de costar, podemos hablar de una diferencia de 6 € en kilo para las pequeñas empresas. Yeah. Las grandes empresas, yo creo que me va a compensar irme al Eroski y comprarlo. Yeah. Sinceramente, está más barato. Yo no me lo puedo permitir. ¿Y los ánimos cómo están?
Bueno, el ambiente está... Hay pescaderías que llevan muchísimos años abiertas, están empezando a cerrar. En el tema del mar, compañeros de mi marido pues se han planteado jubilarse. Podían tirar 2 años más. En nuestro caso también estamos en ello. Y está caldeado el ambiente. Juntas el gasoil y otras exigencias que están pasando. Ahora con el tema de los eólicos ya no vamos a tocarlo porque sería meternos en un berenjenal, pero sí que va a afectar mucho a la flota, indiscutiblemente. Y a la hora de vender en la pescadería, ¿notas que la inflación está sí, haciendo mella en la cartera de la gente? Hay cosas que sí. Tú notas que hay clientas que te venían pues 4 días, ahora te vienen 2. Gente que te venía una vez a la semana, ahora te viene cada 15 días. Y luego tienes la gente que venía todos los días, que está jubilada, que tiene su pensión, que sí que viene, pero te compra menos cantidad de producto. Pues si te llevaban antes 2 kilos de mega, ahora te llevan 1. Y pondrán más patata, no sé. Elena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a seguir poniéndole un poco de música a la noche. Sabela, hola de nuevo. Hola. ¿Con qué vamos ahora? ¿Qué nos vas a tocar? Pues ahora voy a rescatar un tema de mi anterior disco porque es un tema muy especial para mí. Se llama Nai, que significa madre en gallego, y habla precisamente pues, de Galicia, y entonces pues quería cantarlo hoy aquí también. Sabela, en Hora 25, en directo esta noche desde Galicia, desde A Coruña. Usurpados, sustentos desprotegidos, labranzas esquecidas, loitas desestimadas, paraísos con dono, pedras que berran, autoras sin alento para seguir. Ruas molladas de choiva que alerta, os mares tinguidos preguntan por qué, mais con iso nosa nai ama, mais con iso nosa nai ama. Nai de mares e de amares, nai de lumes e alumiños, nai de todas, nai de nai que medra, nai esperta. Terras que acollen sorrisos e dores, matriarcas, airiños, feridas e albores, senlleiro poder de non naufragar, forza mareira que arrastra o mar, ruas molladas de choiva que arroupa, cantos que avivan o noso querer, e con iso nosa nai ama, e con iso nosa nai ama. Nai de mares e de amares, nai de lumes e alumiños, nai de todas, nai de nai que medra, nai esperta. Nai cuidada, nai que vive, nai de alento, nai refugio, nai cuidada, nai que vive,
Sabela, en Hora 25 esta noche, desde A Coruña. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.